¿no? Y dentro de las espiroquetas tenemos las dos entidades muy frecuentes, ¿no? Una es la sífilis y otra es la leptospirosis, ¿ya? Cada uno tiene particularidades que las hacen bastante llamativas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Entonces, a este grupo de enfermedades un poco que se les considera como una especie de zoonosis, ¿ya? Gram negativos de origen animal, ¿no? Cuando en una enfermedad hay un vector o huésped de un animal, se le llama zoonosis, ¿ya? ¿No? Acá hay algunas especies, Brucella, Brassicera tularensis, Yersinia pestis, que hablamos un poco, y Pastorella bullosa, ¿no? No vamos a hablar de estos tres, no son muy frecuentes en nuestro medio, pero sí vamos a hablar acerca de Brucella, la enfermedad que produce, como su nombre lo indica, brucelosis. ¿Cuál es el origen de la infección? Consumo de productos lácteos, ¿ya? Relacionados con cabras, cerdos o vacas, modo de transmisión por contacto de tejidos animales y por el consumo de estos productos lácteos. Estas especies, el hombre no es el huésped final, es un intermediario, ¿no? El huésped final son estos tipos de animales que forman parte del ganado, y el diagnóstico se hace por serología, ¿ya? También se puede hacer por cultivo. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿no? Entonces, con respecto a Brucella, como pueden ver ahí, son bacilos gram negativos, aerobios, ¿no? Sin cápsula, ¿ya? No poseen motilidad, no forman esporas, ¿ya? El tejido diana, donde atacan generalmente, es el sistema retículo endotelial, ¿ya? No se olviden, los macrófagos, sobre todo los del hígado, los del vaso. Sobreviven dentro del macrófago. Es una característica de ellos, evaden la respuesta inmune, ya vamos a explicar cómo lo hacen. Y son patógenos para el ser humano las especies Brucella melitensis, Brucella abortus y Brucella suis, ¿no? Son las más frecuentes, ¿ya? Existen otros tipos de Brucella que producen la enfermedad, ¿no? Como Brucella canis, Pinipidae y Cetaceae, ¿no? Pero los más frecuentes que se reconocen, que van a referir en los libros, es melitensis, que tiene que ver con las cabras y ovejas, abortus con las vacas y Brucella suis con el cerdo, ¿ya? En nuestro medio, en Perú, generalmente, en la mayoría de los casos es por la primera, Brucella melitensis, ya es la más frecuente de todas. Son de crecimiento relativamente lento, tienen un periodo de incubación de 2 a 3 días, se necesita dar sangre para ello, y son oxidasa, catalasa y ureasa positivos, ¿no? Una característica de ellos, a diferencia, por ejemplo, de otros gram negativos como las enterobacterias, es que no le fermentan azúcares, ¿ya? No fermentan azúcares. De encima del caldo de urea. No, aquí podemos ver, este es un ponía ¿no? de color lesión, rosado. donde se ven algunos macrófagos, no está muy claro, pero acá se ven unos puntitos. Esas son las especies de Brucella, son intracelulares, no se olviden, ¿ya? Igual que tuberculosis, son bacterias intracelulares. ¿Cómo se produce la infección? ¿No? Generalmente esta bacteria produce infección crónica en los animales, es una infección de por vida, ¿ya? Es importante causa de aborto, esterilidad y disminución de la leche, de producción de leche en el ganado, ¿no? ¿Y cómo llega al hombre? Por dos modos. Puede ser también, se transmite generalmente por ingesta de productos lácteos contaminados, o también puede ser por contacto directo. En este caso, los más relacionados serían los veterinarios o mataritos, ¿no? Que tienen contacto directo con animales infectados. También se ha visto que ha habido casos de que se han contagiado en el laboratorio, ¿ya? En el laboratorio manipulando Brucella, se ha habido contagio, ¿ya? Puede ingresar también a través de una herida de la piel, por contacto con membranas mucosas, por inhalación y también por ingestión ¿no? de los productos contaminados, ¿no? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo producen la enfermedad? ¿No? Son parásitos intracelulares facultativos, destruyen epiteliales y fagocitos, a su ingreso son capaces de evadir la respuesta inmune innata, ¿no? Escapan a los top-line receptors, ¿ya? Que son moléculas destinadas a conocer a los patógenos, no, a las bacterias negativas, inmediatamente ingresan al organismo. Se multiplican en los macrófagos de los glucósidos hepáticos, vasomedulosa y otros componentes del sistema reticular endotelial. Ya, esto es clave, ¿no? Esta enfermedad, esta bacteria se caracteriza porque afecta mucho al sistema reticular endotelial. Sobreviven a la fagocitosis mediante inhibición de la amiloperoxidasa y inhiben la fusión mediante, aquí para que esté claro,
inhibición de la fusión del fagosoma con lisosoma, ¿ya? Luego se produce su multiplicación dentro del macrófago y es capaz de inhibir apoptosis de manera que puede persistir mucho tiempo, ¿no? La célula se mantiene viable, no se destruye, ¿no? Entonces se convierte como reservorios de la bacteria. Puede progresar hasta formar granulomas, que es característico. Ahora, no solo tenemos granulomas que en TBC, generalmente en TBC, los granulomas de TBC tienen calcio, que es la característica que los diferencia de otros granulomas, ¿no? Estos granulomas contienen bacterias, se rompen los granulomas y las bacterias se liberan a través de sanguíneo. Entonces, cada vez que pasa esto, se produce lo que es la fiebre y los escalofríos, que es una característica de la enfermedad. Se controla, ¿cómo se controla? Mediante la inmunidad celular, ¿ya? No se olvida respuesta TH1, igual que tuberculosis. Entonces, ¿cuál es la clínica de las enfermedades por brucelas? ¿No? Hay una enfermedad llamada fiebre de Malta, ¿ya? También se le llama fiebre ondulante, ¿ya? La fiebre de Malta, como dice acá, presenta sintomatología polimorfa, o sea, no tiene un patrón muy característico en el sentido de que es fiebre más algo más. Miren, puede haber fiebre o febrícula, hay síntomas generales, o sea, malestar general, dolores articulares, sudoración, mialgias, puede haber síntomas neurológicos y síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Tienen tener una evolución clínica con compromiso de órganos. Entonces, a veces puede ser que hay un poco de fiebre con dolor articular, puede ser brucela, puede haber un poco de fiebre con síntomas neurológicos, puede ser brucela, y así, ¿no? Entonces, por eso es que no hay un cuadro característico, eso se llama sintomatología polimorfa, ¿ya? A veces solo puede ser fiebre y hepatitis, ¿no? Porque la bacteria se aloja primero en el hígado, ¿ya? Entonces, no hay un cuadro muy característico. A veces solo puede ser fiebre, diarrea y luego viene el dolor articular también, ¿no? Entonces, pero sí lo que tienen que tener en cuenta, lo que llama la atención es que el paciente sí o sí hace fiebre o febrícula, ¿ya? Febrícula es cuando la temperatura es entre 38 y 35 y fiebre es de 38 para arriba, ¿ya? No se olvide. ¿Cuál de todas es la más virulenta? Brucella melitensis, ¿ya? Produce los casos más severos, ¿ya? Brucella abortus produce enfermedad limitada, o sea, quiere decir que hasta una persona que es leve y la inmunidad puede controlar, ¿no? Brucella suis produce enfermedad crónica, condiciones superlativas y destructivas, es un poquito más agresiva, pero la más agresiva es melitensis, no se olviden, ¿ya? Y las demás son raras. Brucella canis produce recaídas frecuentes, pero no lleva enfermedad crónica. Brucella pinipiliae y cestaceae causan principalmente neurobrucelosis. Entonces aquí vamos a ver algunos cuadros, ¿no? Por ejemplo, una característica de la brucelosis es un tipo de dolor articular llamado sacroileitis, ¿no? La sacroileitis, ¿no? Que es el dolor de la articulación del sacro con los ilíacos, ¿no? Entonces, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Pues el paciente a la vista te dice que tiene dolor al momento de caminar y tú le revisas, ya conoces la anatomía, palpan la articulación sacroiliaca y si hay un dolor ahí, es así. También puede producir espondilitis, ¿ya? ¿Qué es espondilitis? La espondilitis es cuando hay una infección del disco y de las vértebras contiguas, del espacio intervertebral y de las vértebras contiguas, ya por ejemplo acá, ¿no? Hay una lesión. A veces puede destruir toda la vértebra, ¿no? Todo el cuerpo vertebral. ¿No? Aquí también tenemos, por ejemplo, acá, este es un espondiloticitis, aquí también, pueden ver acá, no hay, aquí, este es un cartílago, perdón, un disco intervertebral normal, y este está alterado, ¿no? Aquí hay un absceso, ¿no? Aquí no se nota muy claramente, este es el cuerpo, este es el espacio, foramen, ¿no? Intervertebral, ¿no? El canal medular, perdón, ¿no? El canal medular, ¿no? Y aquí se debería tener una lesión, ¿no? Y aquí también, ¿no? No se nota muy claramente. ¿Qué más? Cuando hablamos de neurobrucelosis, también puede producir lesiones a nivel del sistema nervioso central. Ahí pueden ver una progresión de las lesiones, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente la enfermedad pues, se sospecha cuando una persona tiene fiebre y tiene el antecedente de haber consumido productos lácteos de dudosa procedencia, ¿no? Generalmente se hace la sospecha de ese modo. También muchas veces hemos visto pacientes que vienen más también por el dolor articular, ¿ya?
que es un dolor articular, como dijimos, generalmente sacroiliitis. O también puede haber de rodillas, o también puede haber de muñecas, ¿ya? Aquí este es un frotis, ¿no? De un cultivo, de frotis de sangre, y se puede ver algunas células infestadas, ¿no? Acá, ¿no? Algunas células infestadas, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Se ven unos cuerpos intracelulares, ¿no? Entonces, eso también te puede ayudar al diagnóstico, ¿ya? El cultivo se hace en agar sangre, ¿no? Aquí no se nota muy claramente porque las colonias son tendes, entonces aquí se ve como una especie de opacidad, ¿ya? Que no nos muestra también en el gráfico, ¿no? Y hay pruebas también para poder diferenciar Brucela, ¿no? De las diferentes especies, ¿no? Pruebas bioquímicas, ¿no? Por ejemplo, esta, que es la tiamina y fucina, ¿no? Ya. Generalmente el diagnóstico se puede hacer por hemocultivos, ¿ya? El medio que empleamos aquí es el medio de Luis Castañeda con una sensibilidad de 60%. Si haces mielocultivo, puede subir a 80 a 90%, porque dijimos, ¿no? Brucela afecta al sistema reticular endotelial y se aloja pues en hígado, vaso, médula ósea, ¿no? Entonces es más fácil así, ¿no? También tenemos serología, ¿ya? Los cultivos en nuestro medio no tenemos medios, a ver, no hay tantos medios de cultivo disponibles, ¿no? Por el tema de que no es muy frecuente y son caros. Entonces, lo que generalmente usamos para el diagnóstico son las pruebas de serología, pruebas en sangre, ¿no? Se utilizan los test de aglutinación en tubo o test de aglutinación en placa, que son las pruebas antiguas, ¿no? También existe ELISA, ¿no? Para Brucela, PCR para Brucela, pero si ustedes revisan la literatura, las pruebas más usadas son rosa de Bengala y el 2-mercaptretano. Ya, esas son las dos pruebas más importantes. Rosa de Bengala tiene alta sensibilidad, cuando tienes una rosa de Bengala positiva, pides un 2-mercaptretano para llegar al diagnóstico definitivo. Si es negativo el mercaptretano, quiere decir que la rosa es un falso positivo. El que imprime es este. Tratamiento es una combinación de antibióticos, como pueden ver. Como hemos mencionado, existe neurobrucelosis, existe brucelosis articular, existe brucelosis sin foco aparente. Entonces, depende al tipo de enfermedad, se escoge el tratamiento, ¿ya? Generalmente son 6 semanas de antibióticos, ¿ya? Y la base del tratamiento es la doxiciclina, ¿ya? Todos los tratamientos para brucela tienen doxiciclina, ¿ya? Como pueden ver aquí, ¿no? La presencia de rifampicina y de aquí, SPM es estreptomicina, ¿ya? O gentamicina, cualquier otro, ¿no? Entonces, generalmente los esquemas actuales utilizan doxirrifampicina o doxisulfa, ¿no? Cualquiera de los dos puedes usar. Y la gentamicina se agrega cuando la enfermedad es seria, ¿no? Ya, pero acuérdense de doxiciclina. Prevención. Pasteurización de leche y otros productos lácteos, inmunización de animales y detectar animales enfermos para certificarlos. El Ministerio de Agricultura sí hace los testeos, busca los casos de ganado con abortos, con problemas para poder hacer las pruebas. Pero generalmente no dan tratamiento pues, a los animales, sino los sacrifican, ¿no? Para evitar la transmisión de la enfermedad. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que son las espiroquetas. Ya, este es otro grupo. Es un grupo muy particular, ¿no? Porque son, como su nombre indica, son bacterias que tienen forma de espiral, ¿no? O sea, viene el nombre de espiroquetas, ¿ya? Poseen una pared celular de peptidoglucano sensible, unida o bien laxa, que se encuentra unida a fibrillas axiales que se encuentran cubiertas por una membrana externa similar a los negativos. Se rodea de una capa gelatinosa de ácido hialurónico que contribuye a su virulencia en algunas especies, no en todas. Son móviles con movimientos de rotación y flexión que le permiten, ¿no?, atravesar los tejidos y no se tiñe con la tinción de Gram, ya sea porque la pared de este tipo de bacterias son gram negativos, ¿ya? Nos preguntan si las espiroquetas son gram positivos o gram negativos, son gram negativos, ya no se olviden eso. Pero son gram negativos con una pared bien delgadita, de manera que cuando tú haces la tinción de Gram, esta pared muy delgada, pues casi ni se ve en el microscopio. Y por eso es bien difícil de verlo en la microscopía óptica o en la microscopía de luz convencional. Si no, tienes que usar otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, microscopía de campo oscuro o inmunofluorescencia. Entonces, con eso te permiten verlo más fácilmente. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso. Por eso es que es bien difícil antiguamente, o antes era bien difícil de identificarlos en forma directa. ¿No? Entonces aquí podemos ver, esta es la estructura.
estructura, ¿no? ¿No? Aquí pueden ver que esta es la bacteria, ¿no? Que tiene forma alargada, ¿no? Lo que se caracteriza es que tiene una fibrilla axial, ¿no? Que es esta estructura de color verde que están viendo acá, que se encuentra rodeando toda la bacteria, ¿no? Y que le da la forma, ¿no? Existe lo que se llama el cilindro protoplásmico, que es la membrana, que es todo esto de aquí, como pueden ver, ¿no? Tiene una outer sheet, es la hoja externa, que es la membrana externa, similar a los gram negativos, ¿ya? Y el poro de inserción, ¿no? Que pueden ver ahí, ¿no? ¿Qué más? Y aquí podemos ver cómo se ve en la micrografía electrónica, ¿no? Y este otro es un corte transversal, ¿no? Un corte transversal, se ve el mitocondrio, los ribosomas, la fibrilla axial, que no es una, sino son varias, y la membrana plasmática, ¿no? Y esta es la hoja externa, ¿no? Que es lo que se asemeja a la membrana externa de los gram negativos, ¿no? Y aparte tiene la pared celular bien delgadita, replicada, ¿no? Esa es la estructura de este tipo de bacterias, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes especies? Pues miren, como pueden ver, existen tres géneros de espiroquetas. Treponema pallidum, cuya enfermedad símbolo es la sífilis; Borrelia burgdorferi, que la enfermedad más común es la enfermedad de Lyme; y tenemos Leptospira interroga, ¿no? Cuya enfermedad más frecuente es leptospirosis, la fácil, ¿ya? Borrelia recurrentis es muy similar a la Borrelia burgdorferi, ¿ya? Pero lo que tienen que, nosotros vamos a hablar de estos dos, de Treponema pallidum y de Leptospira interroga. Borrelia burgdorferi no vamos a hablar mucho porque solo hay en Estados Unidos, es una enfermedad que es en Estados Unidos, que tiene que ver con contacto con bosques, ¿ya? Como pueden ver acá, por ejemplo, Treponema pallidum no crece en medios bacteriológicos, ¿no? Es bien difícil su aislamiento, en cambio las demás sí, por ejemplo, leptospirosis, ¿no? Y el tratamiento es sencillo, casi todas responden a penicilinas o tetracyclinas, ¿ya? Sífilis, ¿no? Es una espiroqueta que, como ya hemos mencionado, no puede ser aislada en medio de cultivo, ¿ya? Entonces, es bien difícil. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Mediante la inmunofluorescencia, mediante la serología. Los antígenos del Treponema pallidum inducen anticuerpos específicos que pueden ser detectados por inmunofluorescencia o hemoglobinación. Esa es la forma de detectar esta bacteria, ¿no? Los anticuerpos no específicos, se les llama también reaginas, pueden ser detectados por circulación de lípidos, ¿no? Son las pruebas que conocemos como RPR, VDRL. Ya sabemos todos que sífilis pues, es una enfermedad de transmisión por vía sexual, también por vía vertical, ¿ya? La espiroqueta atraviesa la placenta, ¿ya? Y puede transmitir al niño. Rara vez por transfusión sanguínea. Y no produce toxinas ni enzimas. Más que todo es invasora. Entonces, ¿cómo es este tema de la sífilis? ¿No? Existe una cronología de la enfermedad, ¿no? Del contacto inicial, miren, del contacto inicial 2 a 10 semanas, depende del tamaño del inóculo, ¿no? De lo que ha tenido en contacto, aparece lo que se llama el chancro primario, ¿ya? También llamado chancro duro, ¿ya? Porque el chancro blando es otra enfermedad, ¿ya? Chancro duro, ¿ya? Que se aparece en el sitio de la infección. Generalmente no duele, y es una lesión que a veces, aunque no lo crean, puede pasar desapercibida, porque como no duele, el individuo no lo nota. Y en las mujeres, pues, puede aparecer dentro del canal vaginal, entonces peor aún no lo va a notar, ¿no? No se va a dar cuenta, ¿no? A esta primera lesión se le llama sífilis primaria. Aparte de ello, va acompañada de adenopatías inguinales, pues, ¿no? Y como dice acá, spontaneous healing, sana espontáneamente, ¿no? Luego puede pasar 1 a 3 meses y vuelve a aparecer otra lesión. Ya aquí hablamos de sífilis secundaria, que empieza a tener enfermedad light, ¿no? Con síntomas de influenza, malestar, dolor de cabeza, puede haber hasta dolor de garganta, hay mialgias, cabeza, fiebre, rash incutáneo y también, miren, espontáneo se soluta, ¿no? Se resuelve espontáneamente. No los tratamientos se caracteriza porque hay una multiplicación y producción de lesiones en los nódulos linfáticos, puede afectar a hígado, articulaciones, músculos, piel y membranas mucosas, ¿no? Luego de 2 a 6 semanas, pues esta lesión desaparece, ¿no? Puede desaparecer y entramos en lo que se llama sífilis latente, ¿ya? Como dice acá, los treponemas están como
quiescentes, ¿no? En hígado y vaso, o sea, no se multiplican, están como dormidos, ¿no? Y después de 3 a 30 años pueden reaparecer, ¿no? Y se multiplican, ¿ya? Y ahí entra lo que se llama la sífilis terciaria, ¿ya? Es una enfermedad crónica, ¿no? Neurosífilis, bueno, dentro de sífilis terciaria existen pues algunos síndromes, ¿no? Por ejemplo, neurosífilis, tabes dorsal, sífilis cardiovascular o enfermedad de Sofía, ¿no? Cada una de las etapas de la sífilis tiene su lesión característica, ¿ya? Un poquito porque ya se vayan acostumbrando. La sífilis primaria, el chancro es la lesión. En la sífilis secundaria, la lesión principal no es el RAS, es el condiloma plano, se llama condiloma plano. En la sífilis terciaria, la lesión clásica es la goma sifilítica se le llama. Tanto el chancro como el condiloma plano, condiloma lata también le dicen, son lesiones altamente contagiosas, ya contagian al contacto. En cambio, la goma sifilítica casi ya no contagia, no transmite la bacteria, ¿ya? Este es el panorama de esta enfermedad, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se ha llegado a esto? Pues ustedes saben que ya han hecho ética, no han hecho, ¿no? Ética, investigación, han hecho alguna investigación un poco, ya. Hace varios años, en la década de los 50, hubo un experimento en Estados Unidos, ¿no? Había una población de raza negra que dejaron que se contagien de sífilis, ¿ya? Y no han dado la evolución natural de la enfermedad. Los han seguido por 40 años. Ya no les han dado tratamiento. ¿Ya? Entonces ahí han visto cómo se evoluciona la enfermedad. ¿Ya? Entonces ese tipo de experimentos actualmente ya no se hace, ¿no? Porque tú no puedes exponer a un individuo a una enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto cuando hagan investigación, porque yo sé que se hace investigación, en la parte ética les van a dar mucho de ese experimento que hubo en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tú no puedes exponer a un individuo, o puede ser por investigación, a un daño, no puedes dañar a una persona, ¿no? Pero si es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿ya? También había otros ejemplos, por ejemplo, quería ver si el cáncer era infeccioso o no, inoculaban células de cáncer para ver si desarrollaba cáncer, ¿no? Por ejemplo, hacían eso, ¿ya? Pero ahora ya no, ya se respetan más los derechos. Entonces, por ejemplo, ese es un paradigma, por eso es que esta enfermedad es bastante conocida, por eso es que se ha podido determinar toda la secuencia de la enfermedad. Entonces, bajo ese contexto tenemos pues, dos tipos de sífilis, ¿no? La sífilis congénita, que puede ser temprana, cuando es en los primeros trimestres de la gestación, o tardía, último trimestre, o perinatal. Y luego tenemos la sífilis adquirida, ¿no? Y dijimos primaria, secundaria, latente y terciaria, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, una sífilis congénita, ¿no? En la sífilis congénita lo que aparece es alteración en los dientes, ¿no? En el desarrollo dentario, ¿no? Aparecen como los dientes una especie de sierra, ¿no? Y lo otro es las tibias. Las tibias tienen una disposición especial que les llaman tibias sensables, les dicen, ¿ya? Que es una malformación, ¿no? Esta es sífilis primaria, como pueden ver, este es el chancro sifilítico, ¿no? Una lesión es limpia, no hay secreción, aparentemente no hay inflamación alrededor, ¿no? Y no duele generalmente, ¿no? Y eso más un ganglios linfáticos regionales, ¿no? La sífilis secundaria, estos son los condilomas claros, ¿ya? Condiloma lata, ¿no? Y también el ras dérmico no se nota mucho aquí, pero por ejemplo aquí, esas son las lesiones cutáneas, también son condilomas planos. El ras de la sífilis, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades que producen sarpullido no respetan palmas y plantas, ¿ya? La mayoría, ¿no? Hay otras excepciones, ¿no? Pero en sífilis, si tú ves un varón joven o una mujer joven sexualmente activo, ¿no? Con ras dérmico que compromete palmas y plantas, ya, pues tienes que sospechar que sea sífilis, ¿no? Tienes que pedirle la prueba, ¿ya? ¿No? Aquí también sífilis secundaria, se pueden ver las lesiones más claramente, ¿no? Este es el ras dérmico que aparece en todo el organismo, ¿no? En todo el cuerpo, ¿no? También, estos son los condilomas planos genitales. La sífilis terciaria se caracteriza porque presenta unas lesiones de este modo, ¿no? Estas lesiones ya no son contagiosas, pero son como nódulos que se ulceran, ¿no? Como pueden ver aquí. Por ejemplo, en la secundaria no se ulceran, y en la primaria es solo a nivel genital. Entonces, cuando tienen estas lesiones, claro, hay otras enfermedades que pueden parecerse, ¿cierto? ¿No? El diagnóstico lo tienes
de sangre o una biopsia, ¿no? Pero sí habría que sospechar. Ahora, es cierto, pues, ¿no? Ahora, actualmente con el tema del diagnóstico de sífilis, se hace prueba de sífilis en todo momento, ¿no? Incluso yo asumo que ustedes cuando ingresaron también les han pedido más examen médico. Y se pide pruebas de sífilis, VIH y todo eso. Si no lo han hecho, bueno, ya. En los actos, ya, pero eso es importante. También para cualquier trabajo, también te piden las pruebas. Si tú quieres poner tu puesto en el mercado, también te piden la prueba de sífilis. Entonces, eso ayuda bastante a erradicar la enfermedad, porque obviamente sales positivo y te dan la penicilina. Entonces, los casos de sífilis que decía ya no se ven, son rarísimos ya. Ya es mucho descuido, ¿no? Que una persona tenga sífilis terciaria, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no? Tenemos que hacer microscopía de campo oscuro, ya no se olviden, en muestras de chancro o condiloma lata, ¿no? Lo que hemos mencionado. Se puede utilizar coloraciones de plata o fluorescentes en biopsias de tejido y ahí podemos ver las espiroquetas, ¿no? Ahora, hay unas pruebas que son importantes en sífilis, se llaman las pruebas treponémicas no específicas y las pruebas treponémicas específicas. ¿Por qué no específicas? Las pruebas treponémicas, o también se les llama pruebas no treponémicas, son el BDRL y el RPR. Ya, estas pruebas ayudan a detectar la enfermedad, pero no son específicas. ¿Por qué? Porque pueden tener reacciones cruzadas. Por ejemplo, las gestantes pueden dar falso positivo. Los pacientes con enfermedades reumatológicas también dan falso positivo. Los ancianitos también pueden dar falso positivo. Entonces, por eso es que no son muy específicas. Entonces, ¿qué es lo que dicen las normas, las guías? Cuando tú tienes una prueba no treponémica positiva, la prueba es la ventaja que son baratas y rápidas de hacer. En cambio, estas son más caras. Entonces, esta prueba sale positivo, lo tienes que confirmar con esto. ¿Ya? Eso es lo que es. Ahora, si tú estás en una zona rural, alejada, y no tienes modo de hacer esto, ya, pues tienes que considerar lo más positivo y de reacciones, ¿no? No queda de bueno. Ahora, si es alérgico, ahí tiene el problema. Mejor lo envías a infectología para que ya se encarguen del problema. ¿Ya? Si es alérgico, ¿no? Entonces, no se olviden eso, ¿no? En sífilis primaria viene 80% de sensibilidad y en sífilis secundaria 100% de sensibilidad, ¿no? Y las pruebas específicas, ¿no? O pruebas treponémicas propiamente dichas son FTA, TP, HA, MHA. Aquí todavía falta, también existe ya ELISA para sífilis, por ejemplo, o Westerlo para sífilis, que son bastante fidedignas también, ¿ya? Por ejemplo, en algunos hospitales los bancos de sangre ya hacen pues, pruebas de tipo ELISA para sífilis, para no tener errores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí no hay cultivo, no se olviden, esta es microscopía de campo oscuro, ¿no? Y este es una biopsia, ¿ya? Así se ven las espiroquetas. Y este es en inmunofluorescencia, ¿ya? Y este es microscopía electrónica. ¿Ya? Tratamiento, penicilina benzatínica, ¿no? Como dice acá, si tenemos sífilis primaria, secundaria, TT plana, es una dosis de 2.400.000. Una alternativa es doxiciclina, ¿ya? Si es la TT tardía, la duración es no conocida o terciaria, es 2.4 millones por semana por 3 semanas, ¿no? O doxiciclina por 4 semanas. Puedes usar penicilina gesórica en neurosífilis. Y hay una reacción que se llama reacción de Harris-Hersheimer. Bueno, ya poquito para ampliar, eso es en clínica ya, pero ya. Cuando tú das penicilina para combatir la enfermedad, destruyes al treponema y se libera bastantes componentes de la pared celular. El LPS del treponema es muy inmunogénico. Entonces, el paciente empieza a tener escalofríos, fiebre, dolor de cabeza y mialgias después de la inyección a las horas después de la inyección. Te dura un día, 2 días y luego pasa. Pero no es una alergia, porque uno puede confundirlo con una alergia. A veces pasa que te dicen, me costó la inyección, me costó peor. No, pero es la reacción. Es la reacción porque han muerto miles de componentes. Prevención, bueno, sexo seguro, uso de preservativos, ¿no? Tratamiento temprano de pacientes con sífilis, ¿no? Es una cosa importante, ¿no? Como dice acá, el seguimiento serológico de pacientes infectados y sus cónyuges. Entonces, si tú tienes un paciente positivo para sífilis, también tratas a la pareja para evitar que se reinfecte. No hay inmunidad, o sea, no es que te ha dado sífilis y tu sistema inmunológico te va a defender de una siguiente exposición, no pasa eso. En
sífilis no hay vacinas. Entonces, cada vez que te expongas te vas a contagiar. ¿Ya? Como dice acá, sífilis primaria, secundaria, controles al tercer, sexto y 12 meses post tratamiento, en los sífilis funciones lumbares y en gestantes VDRL mensual hasta el término del embarazo. ¿No? En gestantes sí, la droga de elección es penicilinas. Las otras drogas fallan mucho, entonces hay que tener mucho cuidado con las gestantes con sífilis. Tienen que completar el tratamiento, ese es uno. Y si están alérgicos, hay que llevar al especialista porque sí o sí tienen que recibir penicilina. Ahora vamos a hablar acerca de leptospira, que es la segunda. La especie de la enfermedad se llama leptospirosis. En general, leptospira tiene muchas especies, ¿ya? Pero la más importante para nosotros es Leptospira interrogatus, ¿ya? Como se puede decir, como espiroqueta que se puede ver en microscopio de campo oscuro y se puede cultivar in vitro, ¿no? Infecta animales domésticos, puede ser perros, gatos y roedores. Pero el principal reservorio de la enfermedad son los roedores, ¿ya? No se olviden eso. La leptospira coloniza los túbulos renales, excreta por la orina de estos animales. Entonces, ingresa por una zona de abrasión de la piel, por ejemplo, cuando uno camina por terrenos húmedos, o también puede ser por contacto con mucosas, como conjuntiva intestinal, conjuntiva o epitelio intestinal. Rara vez por mordedura de roedores, contacto con productos de aborto de animales infectados o ingesta de agua o alimentos contaminados, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Esta enfermedad es muy frecuente en la zona tropical, pero no quiere decir que no haya en nuestra región. Ya, sí hay casos descritos, hemos visto hasta neuroleptospirosis, o mejor dicho, está mal dicho, meningitis por leptospira en un paciente de aquí de Cusco, ya que no ha viajado a la selva, ¿no? Entonces tiene que ver con, hay unos estudios que han hecho en las personas que limpian los desagües, que se ha visto que hasta el 30% tienen anticuerpos positivos para la leptospirosis, ¿ya? Entonces sí es frecuente en nuestra región. En la selva es peor aún más aún, ¿no? ¿Por qué en la selva habría más contagio? Porque por el calor las personas ya no usan mucho el calzado, están más en contacto con los charcos, son zonas que llueve mucho, no hay buen saneamiento, entonces se contamina más fácilmente con los roedores. Bueno, y estos son ¿no? Uno es en tejido y el otro es en campo oscuro, ¿no? Cuando vean así todo negro y las bacterias blancas, ese es este campo oscuro. Clínica, periodo de incubación de 7 a 12 días, puede extenderse hasta 20 días, ¿no? El 90% hacen una forma leve a ictérica, no sé si ictericia, y solo el 5 a 10% hacen la forma severa, ¿no? Que generalmente va acompañada de ictericia, ¿no? Hay una forma llamada no ictérica, que se llama la primera fase es la fase no ictérica, ¿no? O también llamada anictérica, es la fase septicémica. Septicémica, ¿por qué? Porque en este periodo es donde las bacterias se diseminan por el torrente sanguíneo. Dura 4 a 7 días y se caracteriza por fiebre, escalofríos, debilidad y mialgias intensas, ¿no? Otros síntomas pueden ser rash dérmico, cefalea, fotofobia, dolor torácico, hasta visto casos más severos en otitis, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Al inicio puede parecer a cualquier otro proceso respiratorio, o puede parecer síntomas flu-like, ¿no? Dolor de cabeza, malestar, fiebre, ¿no? Esos son síntomas flu-like, ¿no? Luego pasa a lo que es la fase ictérica. En la fase ictérica no se caracteriza porque ya no hay muchas leptospiras en sangre, sino lo que pasa es la reacción inmunológica a las leptospiras en algunos tejidos, ¿no? Fase inmune o leptospirúrica. ¿Por qué dice leptospirúrica? Porque ya mencionamos que la leptospira vive en los túbulos renales, se aloja o tiene mucha predilección por los túbulos renales y es donde se excreta. Puede durar de 0 a 30 días, puede haber meningitis aséptica, 50% de los casos, y en casos severos falla hepática y falla renal, ¿no? Con necrosis tubular aguda y nefritis intersticial. Se ha visto casos con uveitis, iridociclitis y corioretinitis. Compromiso pulmonar del 20 a 70% puede ser leve o producir hemorragia pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Se ha visto casos fatales de infección por leptospira. La mayoría, un poquito para ponerlos en contexto, la mayoría de los pacientes que se contagian de leptospira, el 90% no va a pasar tranquilo, no le va a pasar nada, va a ser leve, como un resfrío fuerte, como una gripe fuerte, ya, el 90%. Y esa es la leptospira anictérica. Pero si tu paciente con leptospira empieza a hacer ictericia, y hay falla hepática, y ese
quiere decir que ha progresado la enfermedad. ¿Ya? También se le conoce, a esta forma grave se le conoce como síndrome de Weill. Forma severa caracterizada por ictericia marcada, insuficiencia renal, necrosis hepática, insuficiencia respiratoria y diátesis hemorrágica, sangrado, muy hemorrágico. Mortalidad puede llegar al 20-40% en varios casos, ¿no? Entonces, el principal temor es tener pues, un síndrome de Weill, ¿no? Por leptospira. Pero la mayoría de las personas no va a desarrollar eso. Pasa, como quien dice, pasa tranquilo, ¿no? Pero si eres quimioso, si tú eres uno de los afortunados, te va a dar pues, la enfermedad de Weill. O por lo menos te va a dar la hepatitis, con cierto grado de falla renal. El diagnóstico se hace fundamentalmente por serología. La prueba que se utiliza es hemoglobinación indirecta o también puede ser ELISA, ¿ya? Existe una prueba que se llama MAT, que es test de aglutinación microscópica, que usa una batería de leptospiras vivas para ver las aglutinaciones ¿no? En los individuos que tienen los anticuerpos. De un momento y 4 veces los estudios de anticuerpos son diagnósticos son diagnósticos. Este nivel se alcanza a partir de la segunda semana de enfermedad. Por eso es que no hay, a veces no ayuda mucho, ¿no? Porque ya después de 2 semanas pues el paciente que esté muy grave, ¿no? Podemos usar PCR, pero obviamente son caras y laboratorios muy avanzados, ¿no? Con buena equipación. Y ocasionalmente las leptospiras son aisladas en cultivos de sangre, orina y líquidos cefalorraquídeos. ¿Ya? Entonces, en leptospira, y tanto en treponema como en leptospira, principal test diagnóstico, serología. No, esta es una biopsia, ¿no? De una lesión minija, donde se ven también las leptospiras, que son... Por aquí se ven unas cositas, ¿no? No se ve muy claramente. Aquí en esta parte. También aquí en sedimento urinario también se puede ver leptospiras, y se hace tinciones especiales. Este es en yensa, este es en sangre, ¿no? Pueden ver aquí, ¿no? Se ve ahí la leptospira, ¿no? Tratamiento, penicilinas, ampicilina, amoxicilina y toxiciclina, ¿no? En realidad este grupo de bacterias son fáciles de tratar. Tú das penicilinas y mueren. Y hasta ahora no se ha visto que sean resistentes, o sea, no es como las E. coli, como las Klebsielas, como las pseudomonas que hacen resistencia. Esta no. Entonces, pero es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque no todos, pues, no todas las personas que, por ejemplo, en el caso de sífilis, no todas las personas que tienen lesiones van al médico. Muchas veces, sobre todo los jóvenes, no se preocupan mucho por eso. ¿No? Si no le duele, no le molesta, pueden seguir, ¿no? Eso es lo que pasa. También tiene que ver con condiciones sanitarias bajas y también tiene que ver con VIH, ¿no? Sífilis y VIH también hay una combinación que las dos infecciones se potencian. ¿Ya? ¿Cómo controlamos leptospira interrogas? Control de vectores. Vacunan, se han hecho algunos estudios para vacunación, pero todavía no hay un consenso para el uso de vacunación. ¿Ya? Básicamente es el control de retorno. Y en algunos países se suele dar profilaxis, o sea, toman tetraciclina para evitar el contagio. Vamos a ver. Rapidito, nomás vamos a hacer hongos. No son las 8.